Hola, hoy te voy a decir cómo ser misericordiosos. Esto es espiritualidad bíblica activa. Comenzamos. De los Apóstoles, capítulo 5, versículos 12 al 16. Dice así el texto. En aquellos días, los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y prodigios en medio del pueblo. Todos los creyentes solían reunirse, por común acuerdo, en el pórtico de Salomón. Los demás no se atrevían a juntárseles, aunque la gente los tenía en gran estima. El número de hombres y mujeres que creían en el Señor iba creciendo de día en día hasta el punto de que tenían que sacar en literas y camillas a los enfermos y ponerlos en las plazas para que cuando Pedro pasara, al menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Mucha gente de los alrededores acudía a Jerusalén y llevaba a los enfermos y a los atormentados por espíritus malignos, y todos quedaban curados. Palabra de Dios. Bien, pues ahí tenemos el texto. Fíjense, aquí está la imagen, una imagen tomada de algún libro de catecismo, que nos muestra a Pedro caminando enfrente de los enfermos. Se alcanza a proyectar un poquito aquí su sombra, ¿verdad? Que nos dice el texto de San Lucas, autor de Hechos de los Apóstoles, que aunque fuera solo la sombra de Pedro, que entrara en contacto con los enfermos, un contacto fotosensible, podríamos decir, porque eso es precisamente la sombra, es la carencia de luz producida por la intervención de un objeto intermedio entre la fuente de luz y la superficie, o en este caso el enfermo, que buscaba un beneficio de Dios. ¿Qué encontramos entonces en este pasaje, en este texto? Vemos que los apóstoles realizaban señales y prodigios. Esta expresión es muy interesante, fíjense, porque comúnmente llamamos milagros, ¿no? Acontecimientos de que alguien toca a otro y sana inmediatamente y decimos, wow, es un milagro. Pues más que milagro, parece que la Biblia escoge el término milagro para referirse a las acciones directas de Dios. Pero cuando el que actúa no es un ser divino, en el caso aquí los apóstoles o Pedro a través de su sombra, se les llama señales o prodigios, o incluso el binomio señales y prodigios. En el Evangelio de San Juan, en cambio, tenemos que cuando Jesús realiza milagros, los llamados 7 milagros, Juan les llama semeia, que en griego significa signos. Algunos traducen como señales también. Digamos, es un término muy genérico, semeia, que en griego puede significar tanto signo como precisamente una señal. ¿Qué es lo propio de un signo? Lo propio de un signo es que reconduce la mente a través de una imagen que no solo representa algo, sino que nos redirige hacia algo, hacia una realidad quizá no tangible. Por ejemplo, un milagro realizado por Jesús en el Evangelio de San Juan recibe el nombre de signo porque a través de este acontecimiento realizado por Jesús, nosotros encontramos un significado relacionado con la persona de Jesús. Jesús es quien realizó el signo y por tanto este signo nos redirige a la identidad más profunda de Jesús, que es el Hijo de Dios. Cosa que los demás evangelios no lo hacen. Los demás evangelios son más coloquiales, utilizan expresiones más sencillas. Ahí sí te hablan de milagros o un acontecimiento portentoso o incluso, como dice aquí, una señal, ¿verdad? Entonces, fíjense, tenemos que el texto nos va presentando un contexto. Los apóstoles van realizando signos y prodigios. Segundo, la gente se reúne en torno a ellos. En Hechos de los Apóstoles nos ubicamos, por tanto, aquí, en el capítulo 5, nos ubicamos ya en la época posterior a Pentecostés, ¿verdad?
Ya ha ocurrido Pentecostés, el Espíritu Santo, por tanto, es el que actúa por medio de los apóstoles y por eso ellos pueden hacer señales y prodigios. Es, por tanto, el Espíritu Santo quien va actuando a través de ellos. Aunque el libro se llame Hechos de los Apóstoles, yo pienso que podría llamarse también Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles, porque eso es lo que estamos presenciando a lo largo de todo el libro. El que la gente se reúna con ellos tiene también un significado teológico muy importante, porque sabemos la iglesia no está conformada solo de obispos, no solo de jerarquía, sino sobre todo por el pueblo. El pueblo de los bautizados, el pueblo de Dios, es el que constituye a la iglesia, y de entre de ese pueblo van surgiendo los sacerdotes, los obispos y el papa, ¿verdad? Todos los sacerdotes, obispos y el papa alguna vez fueron laicos, recibieron el don del Espíritu Santo, fueron bautizados, fueron confirmados, y solo después se dieron cuenta, yo quisiera ser sacerdote, o yo siento que Dios me llama a ser sacerdote, y empiezan una forma muy específica de vivir su vocación bautismal a través de un ministerio de servicio. Aquí la gente que se acerca a los apóstoles, ¿qué es lo que está buscando? La gente está buscando un beneficio, que puede ser la salud de sus enfermos, ¿no? La gente no está pensando en categorías eclesiales, no está pensando en, oigan, quiero formar parte de su movimiento, no. La gente busca un beneficio inmediato, una recuperación de la salud, etc. Los apóstoles, por su parte, vemos, no dedican aquí mucho tiempo a predicar o a evangelizar o a adoctrinar a la gente. ¿Qué es lo que vemos en ellos? Una atención inmediata a las necesidades vitales de las personas. En lugar de jalar agua para su molino o condicionándoles un servicio, ¿verdad? Que si tú quieres este servicio, entonces conviértete de los míos, te anoto en mi lista para que recibas tu apoyo mensual. Pues no, eso no hacen los apóstoles, ¿verdad? Eso hace la gente del mundo, los partidos políticos, los grupos sociales, etc. Los apóstoles no hacen eso. ¿Por qué? Porque los apóstoles dan gratuitamente el don de Dios. Y el don de Dios no es solo la salud, sino sobre todo la salvación, la salud interior, que es la salvación ofrecida por Jesucristo a todo el mundo. Entonces los apóstoles, fíjense, dicen, antes de predicar, de adoctrinar, vamos a atender inmediatamente las necesidades del pueblo. Ya después les hablaremos de Dios. Ya después les predicaremos sobre Cristo. Bien dice el dicho, ¿verdad? Que es más importante recibir la palabra de Dios con la panza llena, para que también el cerebro pueda procesar los conocimientos a través del azúcar que nos proporciona la comida. Pero si yo quiero predicar al hambriento y no le doy nada, no hago nada por él o por ella, entonces mi predicación queda vacía, no tiene un sustento, ¿verdad? Mi predicación se puede convertir en una especie de fuga del mundo, y Cristo no quería eso. Cristo, si se fijan, luego atendía a los necesitados y todo, y luego ya les hablaba, les decía cosas espirituales, y aquellos ya finalmente se abrían y aceptaban el mensaje. Aquí los apóstoles hacen lo mismo. La comunidad de creyentes, dice el tercer punto, iba creyendo. Es decir, la gente, al ver precisamente la disposición de los apóstoles, al recibir gratuitamente un don de Dios, la gente entonces sí correspondía creyendo en el mensaje. Y el mensaje no era un mensaje en torno a ellos, sino en torno a Jesús de Nazaret, que había muerto y resucitado, que había ya ascendido al cielo y había dejado el don del Espíritu para crear comunidades en torno a la persona de Cristo. Todos los oprimidos por enfermedades y tormentos causados por espíritus malignos eran curados o liberados de sus males. Eso también nos lo va diciendo el texto, y vemos cómo los apóstoles
no se ponen ahí a dar instrucciones a la gente sobre cuál es la forma correcta de formular lo que les está pasando. ¿Están enfermos o están poseídos? ¿Realmente existen los demonios o no? Mucha gente se ha preguntado. Vean, los discípulos no tocan ninguno de esos temas, no le dan importancia ahorita al aspecto doctrinal. Lo que creen necesario es liberar de la opresión de las enfermedades y tormentos a la gente. Eso es lo esencial, eso es lo que hace creíble el mensaje de ellos. Son misericordiosos para con la gente, aún sin saber si la gente va a aceptar su predicación o no. Son misericordiosos con todos, conceden a la gente el don del amor de Jesucristo y así atienden su opresión. Finalmente, el último punto aquí nos dice, la gente ya no iba a Jerusalén solo al templo, sino para ver a los apóstoles y recibir los beneficios de Dios por medio de ellos. Nos contextualizamos, fíjense, como la gente que iba a Jerusalén, pues eran los judíos. ¿Y a qué iban a Jerusalén? A alabar a Dios en el templo, a ofrecer sacrificios por sus pecados. Compraban animalitos y los llevaban a sacrificar para obtener el perdón de los pecados. Y aquí, en cambio, cuando la gente va, se da cuenta de que Dios está actuando de un nuevo modo a través de un grupo de personas que habían sido seguidores de un tal Jesús de Nazaret, que dicen que ahora resucitó de entre los muertos, que vive y que ha dejado el don de su espíritu. La gente empieza a creer y dicen, ah, caray, Dios ya no actúa igual que ha hecho en los últimos siglos. Dios ha traído una novedad, hay una innovación en su forma de relacionarse con nosotros. Y esa innovación la vemos prácticamente con nuestros propios ojos a través de la acción de los apóstoles. Así que ya no es el templo ahora el punto de referencia de Jerusalén, sino la acción de Dios a través de los apóstoles. Ya no es un templo de piedra, ahora comprenden que hay un nuevo templo de Dios, que es la comunidad de fe. La comunidad de los seguidores de Jesús es el nuevo templo de Dios. La comunidad de seguidores de Jesús es el cuerpo místico de Cristo, como bien lo decía San Pablo, y que por tanto donde está Cristo está la salvación, por tanto donde están los discípulos en su nombre reunidos, allí está la salvación. Esa es la iglesia. Ahora fíjense, nosotros en este tiempo nos preguntamos, ¿qué tipo de opresiones padecen las personas hoy? ¿Qué tipo de opresiones tenemos nosotros para empezar? Si yo quiero liberar a alguien más de su opresión, tengo que liberarme yo primero. Nadie da lo que no tiene, ¿verdad? Y entonces debo preguntarme, ¿qué tipo de situaciones me oprimen? ¿Qué tipo de situaciones no me dejan crecer, ni siquiera en la fe? ¿A qué nos impulsa el texto que hemos leído de Hechos de los Apóstoles? Como les decía al principio, no basta decir qué grande Dios fue en aquella época, ¿no? Sino qué grande Dios sigue siendo hoy. Y cómo este texto nos abre los horizontes para comprender que Dios sigue actuando hoy en nuestro presente. Finalmente, ¿cómo podemos manifestar misericordia a quienes sufren, a los que están atrapados por la angustia, la impotencia o la incertidumbre? Y fíjense, aquí en pantalla aparece una imagen que dice, ni una menos, una mujer, una manita negra, ¿verdad? Como diciendo detente, y un corazón. Todos sabemos qué significa este tipo de imágenes que nos recuerdan algo muy coyuntural, algo que estamos viviendo en todo el país, que es esta inseguridad que afecta de manera primordial a las mujeres porque son físicamente más débiles que un hombre, y entonces muchos están secuestrando mujeres en el país, las están matando,
Ya ven ustedes las noticias todos los días, siempre aparece una nueva desaparecida, una nueva mujer encontrada muerta, etc. Y pensamos en los familiares de esas mujeres y pensamos toda la tristeza, la angustia, la incertidumbre durante el momento o desde el momento en que desaparece su familiar hasta el momento en que dan con el cuerpo o la encuentran viva, gracias a Dios, que porque se equivocó y se fue a otro lado, gente que no regresa, ¿verdad? Yo les digo a ustedes, por ejemplo, cuando vemos estas noticias, pues sí, podemos llevar en el corazón nuestra oración por esas personas, por estas mujeres perdidas, por los familiares. Pero, ¿qué más podríamos hacer? ¿Qué más podríamos hacer? Pues crear conciencia, puede ser una, puede ser, no sé, participar indirectamente, aunque sea de algún tipo de actividad que permita apoyar a las familias. Yo podría decir, no tengo datos como para dar con un familiar, pero podría hacer un gesto de apoyo, llamando a tal teléfono, ofreciendo incluso, si alguien pudiera, un apoyo económico a la familia, porque pues cuando tenemos un familiar perdido puede ser que tanta actividad nos agobia, no dormimos, no comemos, y obviamente como no trabajamos, ¿verdad? Porque o trabajamos o vamos a ayudar a la búsqueda de un familiar, entonces bueno, se suscitan muchas dificultades. Y sí, deberíamos nosotros siempre preguntarnos qué podemos hacer. De hecho, así, una vez los discípulos se acercaron a Jesús, ¿qué podemos hacer o qué debemos hacer para hacer presente el reino de Dios? Pues esa pregunta, hagámosela a Jesús. ¿Qué podemos hacer para convertirnos en agentes de tu misericordia en las diversas circunstancias difíciles que vive gente que conocemos? Obviamente tenemos que empezar por nuestra propia casa, nuestra propia familia.